Buenas tardes. Vamos a empezar la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. En los próximos días escucharemos distintos pasajes, todos referidos a el signo de la multiplicación de los panes. El pasaje de hoy dice así: Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. A las diferencias que hay, escuchamos en estos días de mirada sobre la realidad, lo escuchamos en el diálogo con Nicodemo, se suma ahora otra diferencia. Jesús mira de una manera a la multitud. Acá el Evangelio no es tan claro, pero en otros relatos hemos escuchado que los discípulos le sugieren a Jesús que eche a la gente, que la gente se tiene que ir, está como invadiendo ese espacio que tenía él con sus discípulos en la montaña. Respecto de la multitud y respecto de la situación por la que está pasando, Jesús se detiene, se da cuenta que está la multitud, se da cuenta que necesitan comer, y entonces viene esta concreción, y yo diría hasta de sentido común, tanto de Felipe primero como de Andrés después, de que lo que hay no va a alcanzar. Ellos ven hasta ahí. Jesús ve lo que puede hacer la riqueza de la fe de esos hombres y lo que Dios puede hacer. Y es espontáneamente un niño. Es interesante porque siempre los niños son como modelos, al menos así Jesús los presenta a los discípulos. Es un niño el que espontáneamente ofrece y confía que lo que va a ofrecer sirve para algo, si no ni se hubiera acercado. Ofrece lo que tiene. La verdad de la limitación, así como la perciben, digo, Andrés y Felipe porque son los que hablan, pero seguramente los discípulos, todos los demás, habrían pensado lo mismo. La dificultad está presente, la limitación está presente, falta probablemente la apertura a las actitudes, a la fe de las personas que están allí y también a lo que Dios puede hacer. Algunos señalan que obviamente este es un signo, es un milagro que Jesús obra, que tiene que ver o con la concretamente multiplicación de los alimentos que se le ofrecen una vez que significativamente bendice y distribuye. Ya sabemos que Juan está pensando en la Eucaristía. Pero también algunos dicen que probablemente, o se puede interpretar que el milagro que Jesús logró es que con la iniciativa de este niño otros empezaran a hacer lo mismo y a poner en común aquello que llevaban y que probablemente lo tenían guardado. Como sea, es el signo de que Jesús está transformando la humanidad, es un signo evidente, pues la gente enseguida reconoce: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Reconocen al Mesías por el signo. Esto es tan propio del Evangelio de Juan, el signo que revela una realidad mucho más profunda. Para quienes saben ver, sabemos que estas, como otras cosas que Jesús hace,
provocan en las autoridades religiosas más bien el temor y el rechazo, y no la fe, como sucede con la mayoría de la gente, en este caso con la multitud. Entendiendo de alguna manera este gesto, la gente reconoce al Mesías y dice el Evangelio que Jesús se da cuenta que quieren hacerlo rey, y entonces se retira otra vez solo a la montaña. Y ahí se habrán quedado los discípulos también pensando cómo fue que Jesús no quiso ese reconocimiento de la multitud, que querían hacerlo rey, todavía esperando ese Mesías con poder. Vamos a leer, como les decía, con algunas interrupciones, porque mañana es la fiesta de la Virgen del Valle, el domingo seguimos otro esquema de lecturas, así que retomaremos lunes, martes, con este capítulo tan lindo de Juan. Podemos pedirle a Dios que nos ayude a reconocer el poder que Él tiene para transformar aquellas cosas que nos parecen imposibles de superar, el poder que tiene para pasar por encima de los límites, por reales y concretos que sean, como les pasó a los discípulos, abrirnos a la bondad de Dios, abrirnos a el poder de la fe. En este caso era la multitud, hoy somos nosotros los que nos acercamos con fe a Dios. ¿Qué significa esto? Creer en lo que Él puede hacer. Ojalá que esta lectura nos ayude también a crecer en nuestro amor a la Eucaristía, momento en el cual recibimos ese pan, ese alimento necesario, abundante, y que se nos confía. Hay que recordar que los discípulos salen de allí con 12 canastas, probablemente una invitación a ser quienes se animan a llevar el alimento a otros. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.